soy Jim Piquer y bienvenidos a la ciencia del éter. Esta vez voy a tratar el tema de la energía psíquica y la naturaleza de la energía psíquica, ya que este tema tuvo mucho debate a principios del siglo XX, ya que habían partidarios que decían que la energía psíquica era de origen electromagnético y otros decían que no. Y hubo un experimento, una repetición de varios experimentos que demostraron cuál de los dos tenía razón. Bien, a principios del siglo XX se tenía la creencia de que la energía psíquica era de origen electromagnético, es decir, que se transmitía en forma de ondas como si fuera una radio. Esto es lo que creía un neurólogo italiano de la época que se llamaba Casamali. Y hubo otro investigador ruso de su misma época, que es Leonidas Vasiliev, que decía todo lo contrario. Pues él había hecho una serie de experimentos que contradecían lo que la gente de esa época creía. Vasiliev era de la Unión Soviética y en esa época todo lo que se desviaba un poco de la ciencia tradicional era muy censurado, así que tenía que ir con mucho cuidado de cómo explicaba las cosas para no tener problemas en el régimen de la Unión Soviética de esa época. Porque como ya hemos visto en vídeos anteriores, como Alexander Kosirev o Alexander Barchenko tuvieron serios problemas, incluso fueron a la cárcel y otro fue ejecutado por exponer sus teorías o sus investigaciones de cara al público. Pues bien, Vasiliev lo que hizo fue muy sencillo. Primero experimentó con personas que tenían capacidades psíquicas, que tenían telepatía, o que la gente conocía que tenía esa telepatía y estas habilidades, y colocaba el emisor en un lugar, el receptor a varios metros primero y luego a varios kilómetros de distancia, para saber si la distancia influía en el efecto, y vio que no, que era igual que lo hiciera a poca distancia o a larga distancia, ya que los resultados eran iguales. Y luego hizo lo que demostró que la energía psíquica no es de origen electromagnético. Encerró al emisor y al receptor en dos habitaciones que estaban blindadas con plomo y a veces con hierro. Y así se aseguraba de que ninguna onda de radio o ninguna energía electromagnética interfiriera en el experimento, que nada electromagnético saliera de esa habitación y que nada electromagnético entrara en la habitación del receptor. Y después de 260 experimentos basados en la inducción del sueño y cómo despertar a la persona a distancia, entonces vio que efectivamente estaban los mismos resultados con el blindaje que sin el blindaje. Él lo expuso en un libro llamado Experimentos de Sugestión Mental, entre los años 20 a años 30, y luego en años posteriores dijeron de que a lo mejor estaba equivocado porque igual el blindaje no era lo bastante bueno. Entonces en los años 60 hubo otro ruso llamado Yuri Kamensky que repitió estos mismos experimentos con un blindaje ya más bueno, ya que la tecnología y el conocimiento ya era distinto, ya eran los años 60, ya se sabía más del electromagnetismo, y lo hizo en una jaula de Faraday de cobre y a más kilómetros de distancia. Dijo, pues ahora yo voy a hacerlo a 800 kilómetros y voy a superar a Vasiliev, a ver si con esta distancia supero el experimento. Y lo que hizo fue, aparte de la inducción del sueño, él se arriesgó y quiso ordenó al receptor que emitiera como una sensación de ahogo o asfixia al receptor, a ver qué sentía. Y después también ordenó al emisor que se imaginaba que lo estaba golpeando. Y con sorpresa vieron de que el receptor primero sentía como un agobio o una asfixia, incluso los electrodos que tenía en la cabeza para medirle las ondas cerebrales y las constantes del cuerpo estaban sumamente alteradas.
y cuando él indujo que se imaginaba que lo estaba golpeando, se cayó de la silla. No notó ningún golpe, pero notó un desequilibrio que lo tumbó de la silla, con lo cual se demostró que con la energía psíquica puedes hacer cualquier cosa si tienes la fuerza mental adecuada. Luego hay otro investigador que era Nikolai Kozyrev, que ya hablé de él en vídeos anteriores sobre la energía psíquica y la energía escalar, y él vio como la geometría cóncava, como los círculos, las esferas, las espirales, si tú estás dentro de una estructura con esta geometría cóncava, la percepción sensorial se agudiza y entonces los experimentos también son igual de eficaces, pero si están por encima del paralelo 73, es decir, por encima de las zonas árticas, ahí el experimento funciona al 100%. Y se dio cuenta de que el emisor, si está situado al norte geográfico, tiene más fuerza que el que está al sur. Es decir, el que está más al norte tiene más poder mental, más capacidad psíquica que el que se encuentra geográficamente al sur. Y después de todo lo expuesto se llegó a varias conclusiones. La primera conclusión es que para la energía psíquica la distancia no importa. Da igual de que estés uno enfrente del otro o da igual que uno esté a la otra parte del mundo. Si uno tiene la suficiente fuerza y esmero mental, puede transmitir una imagen, un pensamiento o alterar incluso la biología de la persona a distancia. La segunda conclusión es que no es de origen electromagnético. No hay ninguna onda electromagnética que salga del cerebro cuando se está ejerciendo estas capacidades psíquicas. La tercera conclusión sería que es el blindaje. No importa el blindaje que utilices, que lo atraviesa todo. Da igual que sea hierro, que sea plomo, que sea cobre, no hay nada que detenga la energía psíquica. Así que vemos que las capacidades psíquicas son muy poderosas y no se encuentran en el espectro electromagnético. Esto da mucho que pensar, porque lo que es el éter, lo que conocemos como éter, la energía escalar le pasa absolutamente lo mismo, se encuentra en el espectro no electromagnético, no es una energía dual que tenga un polo positivo o negativo, es una energía neutra y tiene características prácticamente iguales a la energía psíquica. Es decir, cuando Tesla describió lo que él denominó la energía radiante, que más tarde cambió de nombre por energía escalar, vio que esta energía no había ningún blindaje que lo detuviera, lo atravesaba absolutamente todo. Luego, actualmente se conoce, por ejemplo, la existencia de los neutrinos. Los neutrinos tampoco tienen ningún tipo de carga electromagnética, son neutros y también atraviesan cualquier blindaje. Pasa lo mismo con la materia oscura y la energía oscura, es decir, todo lo que se encuentra en el lado no electromagnético, que es la mayoría de lo que ocupa el universo, porque hay que saber de que lo que nosotros conocemos como materia, lo que nosotros podemos tocar como los árboles, las personas, los planetas, todo lo que podemos ver que definimos como una materia, es solo entre el 4 y el 5% de lo que ocupa el universo. Luego está la materia oscura, que ocuparía como el 27%, que sería como 5 veces más lo que ocupa la materia normal, y luego el resto, que sería el 68%, sería la energía oscura. Así que tenemos como el 95% de lo que es el universo de una energía que no es electromagnética y que coincide con lo que es la energía del éter o la energía escalar y la energía psíquica. Tenemos un campo, un universo muy grande por explorar que engloba todo lo que tenga que ver con la ciencia del éter. Más adelante, en próximos vídeos, explicaré más sobre la materia oscura, los neutrinos y cómo sus cualidades o sus características tienen mucho en común con lo que conocemos como éter y qué se puede hacer con esta tecnología etérica
que parece que la ciencia convencional se resiste a reconocer. Bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en otro vídeo. Estamos en la ciencia del éter con Joaquín Piquer. Suscríbanse, denle like y compártanlo.